Entrevista al Día con Hernán Higuera. En Notimundo al Día también generamos información para ustedes, amables oyentes. El 12 de septiembre, la jefa de la Unidad Nacional de Interpol, Miriam Son-Wack, dirigió un oficio a la jueza Yanela Noritz de la Unidad Norte 2 Penal en la sede de Guayaquil, donde se informa que desde el 7 de septiembre está publicada la notificación roja con número A7488-9-2022 en contra de el señor Jorge Cherres por el presunto delito de falsedad de información. De esta manera se aceptó la solicitud que hizo la jueza Noritz el pasado 15 de agosto por pedido de la Fiscalía. Ahora el intermediario financiero, que es procesado por la justicia ecuatoriana, será buscado en 195 países. Para hablar de este tema nos acompaña Renato González, director del ISPOL, el tema de la difusión roja para el señor Jorge Cherres. ¿Qué resultados podría tener en el corto tiempo? Buenos días, Renato, ¿cómo le va? Buenos días, Hernán, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Efectivamente, nos sentimos satisfechos desde el ISPOL el momento que se ha concretado la notificación de esta difusión roja a los 195 países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como Interpol, y lo que implica es precisamente esta difusión para que el señor Jorge Osvaldo Cherres Miño, que hace 2 años se presentaba como un gran financista, asesor, custodio, experto en negocios, y que la verdad el tiempo ha ido demostrando sus reales instancias, sus reales intenciones y sus reales actuaciones, sea ubicado en la latitud y longitud donde se encuentre. Nosotros tenemos claridad de mencionar que él se encuentra en territorio mexicano, normalmente se traslada entre Puerto Vallarta, Cancún y Ciudad de México, y realizaremos también los pedidos formales que corresponda para que las autoridades de ese país nos brinden la cooperación necesaria a efectos de que en primera instancia sea ubicado y luego, dependiendo de la jurisdicción de ese país, sobre todo de su ordenamiento jurídico, veamos si es factible un proceso de extradición o de expulsión. Jorge Cherres, para los ciudadanos, es el principal protagonista de esta estafa al ISPOL en la que hay fraudulentas inversiones. Y su currículum antes del escándalo mostraba a un exitoso asesor financiero radicado en Miami, al menos él así lo decía cuando apareció creo que 2 o 3 veces en los medios de comunicación, pero cobró fuerza en el 2020 cuando el protagonista del tema de corrupción del Instituto de Seguridad Social de la Policía ha puesto en riesgo más de $900 millones invertidos por esta institución. ¿Qué pasa con los recursos, con el dinero? ¿Quién va a responder por eso? Porque ya se captura, digamos que logran el objetivo, que la difusión roja de Interpol se hace efectiva, y después de eso, ¿qué? Es muy importante la pregunta, Hernán, porque para nosotros el fin último, el objetivo de mayor impacto es siempre la recuperación de los recursos. Y en ese sentido, los detenidos y las sentencias que se puedan ir obteniendo son únicamente objetivos de mediano alcance. ¿A qué nos referimos? No puede quedar esto en impunidad, hay que sentar un precedente nacional e internacional con sanciones. Sin embargo, como usted bien lo dice, de nada nos serviría tener al final del día 20, 30 detenidos o sentenciados y sin haber recuperado recursos. En la parte que nos corresponde, hemos realizado acciones para recuperar casi $27 millones en estos meses de gestión, y continuamos haciendo acciones tanto administrativas, judiciales y extrajudiciales para recuperar otros valores. Por ejemplo, los $125 millones que están confiscados por las autoridades norteamericanas al señor Cherres en ese territorio. También hay $40 millones unilateralmente retenidos por el Citibank Nueva York cuando ya estalló públicamente el escándalo. Existían $25 millones en poder de la Fish Corporation, y cuando hubo la noticia internacional le consultaron al señor Cherres a quién le pertenecen esos recursos, y él les respondió que al ISPOL. Sin embargo, semanas después, esta institución bancaria le entregó esos $25 millones al señor Cherres y tendrán que responder. Todas estas gestiones nosotros continuamos haciendo porque lo importante es recuperar la mayor cantidad de este capital perdido, y lo que falte hay que entrar a 2 opciones: o bien una demanda internacional de indemnización a instituciones como el Citibank, como la Fish Corporation, como el propio Pearson Bank o inclusive el TD Bank,
o si no, una negociación directa con estos mismos actores a efectos de que podamos recuperar, ojalá, niveles cercanos al 80 o al 90% del atracado. No se va a poder recuperar todo porque normalmente en estos casos de corrupción ya ocurre, como lo hemos visto, que dinero se destinaron en farras, en viajes, en dinero para amantes y en otros usos que normalmente el crimen organizado lo hace. En manos del señor Cherres estarían al menos 327 millones de dólares que corresponden tan solo a una de las operaciones, este swap financiero realizado entre sus empresas y el Instituto Garante de las Pensiones de los Policías. 327 millones de dólares. Eso es difícil de recuperar. Pero ese es únicamente el primer tramo, esa es la mal llamada operación swap por 327.3 millones de dólares. Exacto. Que correspondían a bonos de deuda interna que estaban en el Banco Central debidamente registrados a nombre del ISPOL y que de manera manual, el 8 de enero del 2016, el Banco Central realiza esta transferencia de titularización hacia Napscumco LLC, que es una filial del Citibank. Por eso en el Banco Central todavía permanecen alrededor de 240 millones de dólares, que es el remanente de ese capital, y que estamos también haciendo acciones tendientes a recuperarlo. En virtud de ello, al señor Cherres hay que sumarle esos 327 millones a los 216 millones de dólares de los denominados bonos con pacto de recompra, cuya audiencia de evaluación y preparatorio de juicio debe iniciar en octubre aquí en Quito, y también aproximadamente 162 millones de dólares de la supuesta compra de bonos de deuda externa ecuatoriana, es decir, un capital cercano a los 700 millones de dólares fueron entregados por el ISPOL a 3 empresas del señor Cherres, Ecuador High Yield Bond Funding, IFCOR Investment e Institutional Custody Service, que estaban radicadas en Panamá, que estaban únicamente registradas y no tenían autorización para operar, pero que en la actualidad se encuentran en liquidación. En definitiva, el ISPOL le entregó 700 millones de dólares a empresas de una sola persona, pero en una concentración irresponsable y además lo que se podría denominar empresas de papel. La difusión roja es para el señor Cherres, pero acá en Ecuador hay otros involucrados, hay más personas que deben responder por este desfalco a la Policía Nacional, incluso oficiales, exoficiales de la Policía Nacional. ¿Cómo está el caso acá en el Ecuador? En el Ecuador existen casi 20 procesos investigativos abiertos, algunos ya han superado la fase preprocesal de investigación previa, otros se mantienen en ese estado. De los que ya llegaron a instrucción fiscal, yo le puedo mencionar en Guayaquil el tema de la empresa auditora SMS, el de las empresas Delcor y Ecuagran relacionados a Gadi Van Gonstein, a Enrique Huerta y a Enrique Weison. También el caso Citadel, que ya tiene 2 llamados a juicio, que es Gonzalo Navarro y Luis Álvarez Villamar, y que tuvo 2 sobreseídos, que es Javier Neira y su esposa Oriana Rumbea. El caso de Cebale, que hoy precisamente a las 8 de la mañana nos reinstalamos en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde existen 12 procesados, y es en este caso el de la jueza Yanela Norris, donde se solicitó la difusión roja y está ya vigente. Y asúmele que en Quito se está avanzando en una investigación de la operación SWAP, que está en fase de investigación previa en la Fiscalía Provincial de Pichincha. El caso de peculado que le manifesté que en octubre debería abrirse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y también la investigación de delincuencia organizada fue trasladada a la capital, donde existirán en los futuros meses, me imagino yo, aproximadamente 30 personas investigadas, porque inicialmente cuenta con 12 procesados. Es decir, hay varias investigaciones que avanzan en el país, a más de la investigación norteamericana. ¿Qué pasa con las empresas panameñas que participaron directamente en la estafa al ISPOL? Estas son las empresas que firmaron los contratos para las operaciones swap y de reporto, gracias a las cuales el instituto no puede ahora acceder a una buena tajada de sus inversiones. El último reporte que tuvimos es que se encuentran en fase de liquidación, por eso es importante que ya contemos con un consorcio jurídico internacional que haga presencia y patrocinio por el ISPOL en Estados Unidos, en Panamá, estoy seguro que en Guatemala, en Islas Caimán, en Liechtenstein, en Suiza y en otras latitudes, donde el momento que ya tengamos esta confiabilidad de un contrato de por medio, podamos entregar información para que se realice primero el rastreo, la ubicación y sobre todo, como usted lo manifestó al inicio de la entrevista, Hernán, la recuperación. Ese es el fin último que hemos perseguido durante estos meses y que también en un momento determinado nuestros relevos generacionales en el ISPOL deberán continuar. Este caso empezó en el año 2020, me parece, con una denuncia que se hace desde María Paula Romo, que lo puso en conocimiento. Ya antes de eso se sabía o se tenía algunas sospechas de cómo un alto oficial de la policía que estuvo en reuniones con Cherres
presentaba propuestas de inversión al ISPOL, aseguraba que las explicaciones de Cherres eran envolventes y convincentes, y por ahí empezó este tema. Pero nadie en el ISPOL dudó de él, no solo porque tenía carisma Cherres, sino por la capacidad para hablar en una especie de jerga financiera avanzada, y entonces se dejaron convencer para hacer estas inversiones. Hoy se busca al señor Cherres. Él es quien tiene por ahora la mayor cantidad de dinero, ¿no? Es el que tiene la mayor cantidad de dinero, pero nosotros hemos insistido que él no es la figura central. Ajá. Él es un títere de otros titireteros que están detrás de él, por eso es importante llegar a ese eslabón para que se siga develando todos estos participantes. ¿Qué son quiénes? ¿O qué hacen? Niveles políticos, aquí todavía falta. ¿Aquí en el Ecuador? Claro, y internacionalmente también, porque aquí hay que determinar la participación que en su momento tuvo la Superintendencia de Compañías Valores Seguros, regentada por la entonces señora Suad Mansur, muy cercana al expresidente Rafael Correa. El rol de la Superintendencia de Bancos, que no controló absolutamente nada en el periodo del abogado Pedro Solines y posteriormente de Diego Cruz. El Banco Central de Diego Martínez. El Ministerio de Economía y Finanzas de Patricio Rivera Llanes, cuya hermana Grace Rivera Llanes viajó a Estados Unidos para dar el visto bueno a esta mal llamada Operación Swap. Es decir, toda esta estela que nosotros siempre hemos manifestado de crimen organizado, político, económico, transnacional. Lo que sí quiero puntualizar es que el señor Cherres aquí no es que engañó a nadie. Esto era una perfecta colusión entre ciertos directores del ISPOL, perfectamente identificados, que los hemos puesto en conocimiento de la justicia, que inclusive sus hijas recibieron una supuesta beca para una maestría en Australia. Esos no son pagos. Beca del Estado. Del Estado, de la empresa del señor Cherres, del programa de becas del señor Cherres, que tuvo una sola beneficiaria, la hija del exdirector general del ISPOL. Esto es claramente colusión, por eso es que se investiga ahora delincuencia organizada. Pero adicionalmente a eso, tenían esta estructura de directores internos del ISPOL coludidos con estas estructuras externas, la Superintendencia de Bancos, la de Compañías, el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, el propio Ministerio del Interior, cuando la actual esposa del ex ministro Interior, José Serrano, la señora María Paula Christensen, recibió $327,000 en cheques del señor Cherres. Esto es claramente una mega estructura que no solo afectó al ISPOL, afectó a Seguro Sucre, afectó al Fondo de Santidad del Magisterio, afectó a Aseguradora del Sur y a otros actores que permanecen lastimosamente en el silencio porque no tienen la presencia mediática necesaria. Y en este momento en el que se van desarrollando las investigaciones, ¿el exministro Serrano ha comparecido? Para nada, porque una cosa es la verdad histórica, es decir, la realidad de los hechos, y otra es la verdad procesal, es decir, aquello que la fiscalía puede demostrar ante un juez con documentos, con confesiones, con pericias. Entonces hay que tener muy claro la diferencia entre una verdad histórica y la verdad procesal. De lo que sabemos, el señor Serrano está muy a gusto todavía en Miami, disfrutando de su libertad. No sé de qué vive, porque entiendo que no hay pensiones vitalicias para exministros, creería yo, ¿no? Pero sabemos que están en una vida holgada, pero nos tranquiliza que siempre existe la justicia divina y el mejor juez es Cronos, tarde o temprano estamos seguros llegará el brazo de la justicia. Muy bien, así está el caso de el ISPOL, el caso ISPOL tan polémico, tan grave, tratando de recuperar los $900 millones que le robaron a la Policía Nacional. Gracias al coronel Renato González, director de el ISPOL. Gracias, Hernán. Un saludo a todos y bendiciones. Estamos atentos. 6:26 a.m. Esto es Notimundo al Día.